Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hola, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien. Acá estoy admitiendo a todos. ¿Me quedó alguien? Sergio, si no te molesta, te paso el host para admitir. Dale, ni un problema. Bien, pero tengo que compartir pantalla. No, creo que igual puedo. Sí, si no, no vas a poder. Sí. Sí, sí. A ver, Creo que ya creo que sí que están. podés ahí, ¿eh? Creo que podés. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, Sofi, Hola. ¿cómo te va? Creo que podés porque yo te habilité. Sí, a ver si la están viendo. Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto, bueno, muy bien. Bueno, vamos a entonces a comenzar, mejor dicho, a continuar. Espero que estén todos bien y estamos en un número de alumnos de 30. Santiago me está escribiendo sobre la pantalla, no sé por qué. Santiago Trigos, ¿puede ser? Bueno, eh, estuve observando un poquito las respuestas que ustedes dieron e intercambiaron en el foro con respecto a ese planteo que hicimos desde la última clase que tuvimos, el último encuentro. Estábamos hablando de la distribución de variables aleatorias y habíamos preguntado por qué variables aleatorias, ¿sí? Y particularmente pusimos este ejemplo donde decíamos que un tratamiento polivitamínico tiene un 80% de, de posibilidad, de probabilidad de curar anemias agudas en pacientes mayores de 65 años. Entonces, sobre este planteo, ustedes tenían que trabajar y plantear particularmente cuál era la variable aleatoria. Estoy esperando un número mayor de respuestas porque son muy pocos los que han intervenido en el foro. Y también ver cuál era el evento, acá cuál es el evento en particular que va a ser simbolizado por la expresión P, ¿sí? El de eh, curarse o no curarse. Entonces, esto lo voy a dejar, Sergio, porque hay muy poca participación en el foro. Quisiera que eh, algunos alumnos más expresen sobre este planteo cuál es, digamos, la variable aleatoria y por qué Si estamos me, hablando de variables aleatorias. Sí, si me permitís, Silvia, quiero recordarles que esto sí puede ser para la clase, Nicolás, seguro, pero en el foro estaba la pregunta sobre variable aleatoria. Y los foros son, recuerden ustedes, obligatorios y son requisito para acceder a la regularidad. Nosotros no tomamos asistencia, pero recuerden después que las actividades que nosotros ponemos como obligatorias son las que tienen que realizar para poder acceder a la regularidad y el derecho a rendir parciales. Si no, tampoco van a poder promocionar. exacto. Es muy importante esa aclaración porque veo que hay muy baja participación a nivel de los foros y la idea es poder compartir y además enriquecernos con algunos conceptos entre nosotros mismos. Bien, así que eso lo dejo para seguir charlando mañana. ¿Por qué variables aleatorias? Sigo preguntando eso, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito más. Bien, y vamos a hablar en particular de la distribuciones de probabilidad
en este caso binomial. Lo que dijimos anteriormente, que hacíamos referencia a dos posibles eventos ante un experimento, es decir, el evento que suceda o no suceda, ¿sí? Y la particularidad de esta distribución es que cada experimento consiste en la realización de n pruebas idénticas, es decir, que cada una de esas pruebas se van a hacer bajo las mismas condiciones. Si estamos haciendo un tratamiento, a todos se le dará el mismo tratamiento bajo las mismas condiciones. A eso se refiere. Lo que dije recién, el resultado de cada prueba es dicotómico, es decir, que ocurre o no ocurre determinados sucesos, las personas se curan o no se curan, toman un hábito o no lo toman, o sea, crean el hábito o no lo crean, es decir, siempre son situaciones dicotómicas. Esas pruebas que hablamos al principio en el ítem A son pruebas que son independientes. ¿Eso qué significa? Que cada unidad de análisis, cada persona que reciba ese tratamiento nuevo, ¿sí?, va a reaccionar en forma independiente a otra persona. Hay independencia en los sucesos, es decir, lo que le ocurra a una persona A va a ser independiente a lo que le ocurra a una persona B. Otra de las propiedades es que la variable aleatoria X es el número de sucesos que a mí me interesa obtenidos en las n pruebas. Todo esto, sobre todo el ítem D, lo vamos a ver bien desarrollando un ejemplo. Entonces, estas son las características de la distribución binomial. Respecto a esta distribución, tiene una particularidad, y es que se representa desde el punto de vista de sus parámetros de la manera que lo están viendo en pantalla. Es decir, que en la distribución binomial tenemos a la variable aleatoria, X, la representación de las pruebas, n pruebas, y la representación del suceso o el evento que a mí me interesa, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, la P es la probabilidad de que ocurra ese evento, que se cure, que cambien los hábitos. X es la variable aleatoria, y n el número total que se lleva a cabo el experimento. ¿Sí? Lo vemos mejor. Esto es muy importante que ustedes lo reconozcan, porque van a ver que en las otras distribuciones que vamos a desarrollar tienen sus parámetros particulares. ¿Sí? Así que es muy, muy importante que a cada distribución ustedes la puedan identificar con sus parámetros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué tenemos que hacer algunos cálculos ahora? Bueno, preguntémonos a partir de un ejemplo, ¿sí? Como en el primer caso, en el primer caso dice que un tratamiento, voy a sacar porque no alcanzo a ver, un tratamiento farmacológico tiene un 70% de probabilidad, es decir, P igual a 0,7, ya aclaramos en el encuentro anterior que la expresión correcta para inclusive hacer los cálculos es a través de la expresión decimal, ¿sí? Vuelvo a leer entonces el ejemplo. Un tratamiento farmacológico tiene un 70% de probabilidad, ya P igual a 0,7, de curar neumonías extrahospitalarias en pacientes mayores de 65 años. En este caso se aplica el tratamiento a 20 pacientes, entonces n, que era el número de pruebas, es igual a 20, y después nos preguntamos, bien, aplicamos las pruebas, pero ¿cuál sería la probabilidad de que con este tratamiento farmacológico se curen 10 pacientes, se curen 15, se curen 5, o no se cure ninguno? ¿Sí? Entonces, a ese tipo de preguntas, para poder dar respuestas, tenemos que acudir a lo que denominamos distribución binomial. Otro ejemplo, para que nos acerquemos más a un tema afín a lo que ustedes están estudiando.
En un Silvia, perdón, sí, vos tenés algo abierto ahí, una ventanita al lado, arriba de donde dice tratamiento farmacológico ahí, sí. que tapa y no deja que los chicos vean esa Vos sabés partecita. No sé si que no, la podés sí. correr a eso. Vos sabés que intenté recién y no sale. No la puedo Aparece y mover. desaparece. Ahora, Sí, 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 bueno, exactamente. bueno. Sí, no sé a qué estaba intentando eso, pero no la puedo sacar. Vamos a leer el ejemplo que está en la parte inferior. Eh, en un comedor escolar se lleva a cabo un experimento con un grupo de 24 niños consistente en un conjunto de ejercicios que se cree tiene una probabilidad del 70% de mejorar sus hábitos alimentarios. Es decir, que con esos ejercicios se busca mejorar sus hábitos alimentarios. Al final del experimento, a cada niño se le hace un estudio que se compara con otro hecho antes del experimento. De la comparación de ambos estudios surge si el individuo ha mejorado o no sus hábitos alimentarios. Es decir, que el evento que a mí me interesa es el haber mejorado, ¿sí?, los hábitos alimentarios. ¿Qué pregunta me puedo hacer ante esta situación? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 niños acá mejoren sus hábitos alimentarios tras la realización del experimento? Frente a estos dos ejemplos, estos ejemplos los puse porque quiero que ustedes se conecten con, es decir, se conecten en el sentido de ¿para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a aplicar o para qué voy a aplicar la distribución binomial? Bueno, acá tienen dos claros ejemplos, sobre todo el segundo, ¿sí? Cuando estoy actuando como un profesional en el área de nutrición, y digo, bueno, estoy aplicando un tratamiento, quisiera ver cuál es la probabilidad de que por lo menos de los 10 chicos que vinieron a consultarme, 5 adopten ese tratamiento, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes hagan una conexión entre lo que es la estadística y cómo la van a aplicar en el ámbito de nutrición en este caso. Pregunta para todos. ¿Cuál sería el experimento en el segundo ejemplo, no? En el segundo ejemplo. ¿Cuál sería el experimento? Porque dijimos, un poquito más atrás, cada experimento consiste en la realización de pruebas idénticas, ¿sí? La respuesta de esos experimentos es dicotómica, pero en el segundo, ¿cuál sería el experimento? Para que no confundan experimento, ¿sí?, con X, que es la variable aleatoria. No sé si se entiende, Sergio, ¿sí? Que no confundan esas dos expresiones. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, se escuchó medio con trabadito recién, pero ahora bien. Ah, bien. Igual no hay Pregunto, respuestas en el chat. sí, pregunto nuevamente. En el segundo ejemplo, en el ejemplo de la parte inferior, lo que están observando, ¿cuál es el experimento? ¿Y cuál sería la variable aleatoria? Porque no tienen que confundir estos dos aspectos. Primera pregunta, ¿cuál sería el experimento? ¿Hay alguien acá o se fueron todos? Acá Ahí dice dice que 30. Valeria, conocer si el conjunto de ejercicios mejora los hábitos alimentarios del grupo de niños del comedor escolar. Mm. A ver, acotalo un poquito más. Sí, acotalo un poquito más. ¿Cuál Abril es? dice la probabilidad de mejorar los hábitos alimentarios. No. Ejercicios para... No tiene, chicos, esto por lo menos, les digo, tiene que tener 15 o 20 palabras. No son 5 palabras para responder esto. Sí. ¿Cuál es el experimento? Importantísimo identificar experimento con respecto a la variable aleatoria, no confundirlo. ¿Sí? De las respuestas que estoy leyendo, ninguna está cerca de lo que es experimento. Por eso no las leo.
se lleva a cabo un experimento con un grupo de 24 niños consistente en un conjunto de ejercicios. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta para ayudar? Porque Sí. en la definición que vos le mostraste, decías que el experimento consiste en la realización de N pruebas. ¿Sí? ¿Ah? Cada Sí. experimento consiste en la realización de N pruebas idénticas, que son Sí. independientes, dice más abajo, ¿no? Que el resultado de uno no afecta al otro. Entonces, en este ejercicio que les está planteando Silvia, en este enunciado, ¿cuáles son las N pruebas? ¿O cuál es la prueba, si quieren? Está. Empecemos por decir cuál es la prueba. Perfecto. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué prueba están haciendo ahí? Tenemos que mirar las dos primeras frases, los dos primeros párrafos. Tenemos que mirar ahí, chicos. Sí. No es ni comparación de grupos, no es mejorar los hábitos alimentarios, no es probar los ejercicios a cada niño. No ahorren en palabras. Yo les dije por lo menos 20 y están escribiendo 4 o 5 en el chat, nada más. Miren que este es un ejercicio que solemos hacer en los parciales, que ustedes identifiquen el experimento. ¿Cuál es el experimento? Y por definición son pruebas. ¿Pruebas de qué? En este caso. No tengan miedo de expresar, que a partir de ahí vamos corrigiendo. No. Vamos a marcar un poquitito más para ayudar. Sí. ¿Hay alguien que está un poquito cerca? Ahí dejaste de compartir, Sí. Silvia. Consiste en un conjunto de ejercicios para mejorar los hábitos alimentarios de los niños del comedor escolar. Bueno, el experimento es un conjunto de ejercicios que se cree que tiene una probabilidad del 70% de mejorar sus hábitos alimentarios. Estamos cerca, estamos cerca. ¿Se está viendo ahí la pantalla, Sergio? Sí, ahora sí. Sí. Lo que sí es cierto, chicos, es que estamos hablando de un experimento que consiste en un conjunto de ejercicios. Hasta ahí Exacto. vamos bien. Por eso lo estoy señalando. Conjunto de Hasta ahí ejercicios. vamos bien. Hasta ahí está bien. Exacto. ¿Qué más? Después que al chico se le hace hacer un conjunto de Sí. ejercicios, ¿qué más ocurre? Perdón, pero hay algo que no está funcionando bien en mi... Ahí va. ¿Qué más? Después que se le hace hacer los ejercicios, ¿qué más ocurre, chicos? Lean el segundo. Observar si los niños mejoran sus hábitos alimentarios a partir de la aplicación de un conjunto de ejercicios. Eso es lo que escribió Valeria Torigino. Ahí vamos. Ahí está más cerca. Exacto. Bien. Bien. Conjunto de ejercicios. Bueno, ahí tienen para entretenerse. Sí. ¿Qué más tendrían que expresar? Valeria, venís bien con respecto a lo que expresaste en el chat. Valeria, observar si los niños mejoran sus hábitos alimentarios a partir de la aplicación de un conjunto de ejercicios. Bien, ¿qué sería? Santiago, perdón, Santiago, Sí. ¿querés hablar? ¿Que levantás la mano? Porque había un pedido de Santiago, por eso pregunto. Sí, Santiago. Si querés habilitar el micrófono. Sí, no hay problema.
Bueno, avancemos un poquito más. A ver. Dice Jazmín que se compara con otro hecho antes del experimento. ¿Sí? ¿Y cuál sería la expresión que nosotros representamos con la letra P? Es decir, el evento deseado. ¿Se entiende? Dijimos, un poquito para atrás. No lo voy a sacar porque como está subrayado, eso les va a ayudar a terminar la expresión de Valeria. Valeria era la que estaba más cerca de la pregunta que yo hice. Yo voy a copiar la expresión de Valeria por acá. Sí. Esa era la expresión de Valeria. Observar si los niños mejoran sus hábitos alimentarios a partir de la aplicación de un conjunto de ejercicios. ¿Y qué le agregarían a esa expresión? Para terminar de entender la pregunta que hice. Jazmín, no, el 70% de mejorar, no, déjalo al 70%, ¿sí? De lado, el valor, me refiero. Lo de Valeria no está tan mal, le falta muy poquito, como dice Silvia, así que a ver cómo lo podemos corregir. Observar la probabilidad de que los niños, a ver, mejoren sus hábitos alimentarios a partir de la aplicación de un conjunto de ejercicios. Perfecto, ese es en realidad el experimento, pero el experimento además después tiene una expresión final, que es lo que está faltando. ¿Cuál es esa expresión final? Acá está subrayado. Acá está subrayado. Ya más ayuditas. ¿Sí? Es decir, que lo que ustedes le tendrían que agregar a la expresión de Valeria es esto que está acá además. ¿Sí? De hecho, que se está comparando con dos situaciones en estos niños, una situación inicial y una final, pero lo importante es esto, si el individuo ha mejorado o no los hábitos alimentarios. Entonces ahí tenemos esos dos sucesos que a nosotros nos interesan, y que son dicotómicos, el de mejorar y no mejorar. No sé si querés agregarle algo más, Sergio, a eso, para poder avanzar. ¿Al texto? Sí. No, yo diría que el experimento sería observar los hábitos alimentarios de un grupo de niños, o de un niño, digamos, observar el hábito alimentario de un niño, hacerle realizar un conjunto de ejercicios, y luego que termine ese conjunto de ejercicios, volver a analizar el hábito alimentario para ver si hubo o no una mejora. Claro. Se lo redactaría de esa forma, un poquito más. ¿Cómo Sí. quedaría la expresión? Dice Abril. Bueno, entonces bueno, yo diría, observar el hábito. Lo voy a escribir para que les quede. El hábito alimentario. No ¿Sí? sé por qué Dale, no se perdón. está viendo, yo no lo veo al menos, pero no importa. Si vos lo dictás... Cuando yo haga clic afuera, sí. Observar el hábito alimentario de un niño, hacerle realizar una serie de ejercicios. En otros casos, acuérdense que habíamos dicho, por ejemplo, aplicar una vacuna o aplicar una inyección, un tratamiento farmacéutico, hacerle realizar una serie de ejercicios y volver a observar el hábito alimentario para determinar si hubo o no una mejora. Y ahora esto lo voy a hacer clic afuera. Al hacer clic afuera les tiene que aparecer. Ahí debería aparecerles. Bien. Es decir, que dentro de lo que estaban expresando ustedes, le faltaba este último concepto,
que tiene que ver con la aparición de un evento dicotómico, o sea, ¿mejora o no mejora? ¿Adhiere a los hábitos o no adhiere a los hábitos alimentarios? Eso es lo que estaba faltando. No sé si quedó claro. Se Avanzamos los un estoy poco. escribiendo en el chat para que lo tengan. Perfecto, bien, muy bien. A ver si hay alguna duda más sobre eso. ¿Alguna duda más? ¿Podemos avanzar? Entonces, fundamental identificar lo que es el experimento con respecto a la variable aleatoria. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, bien. ¿Y podés sacar todo esto, Sergio, vos? Sí, sí, cómo no. Sí. Entonces, Así, ya está. ¿cómo hacemos, gracias Sergio, cómo hacemos el cálculo para llegar a responder cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 niños mejoren sus hábitos alimentarios? ¿Sí? Ese cálculo es a través de esta función de distribución binomial que ustedes están observando acá, donde hay elementos matemáticos que ya los vamos a explicar y a recordar. De paso les quiero decir que ustedes en el campus tienen en este momento 2 enlaces para 2 videos. Uno, justamente, explica el desarrollo de esta distribución, más allá que ahora vamos a hacer un ejemplo, y sobre todo los, digamos, análisis combinatorio, elementos matemáticos que quizás los tengan un poquito olvidados, entonces en ese video los van a recordar. Otra cosa que el video les muestra, cuáles son las funciones que ustedes pueden utilizar con la calculadora para el cálculo de análisis combinatorio. ¿Sí? Así que, por un lado tienen ese video y por otro lado hay un link que lo va a asociar al uso de una tabla en particular que vamos a ver en un ratito. Bien, entonces, los parámetros, como habíamos definido hace un ratito, la distribución binomial se identifica a partir de su variable aleatoria, las n pruebas de un experimento y la probabilidad de que suceda, ¿sí? Esa respuesta que hoy hablábamos como si cambió o no cambió los hábitos alimentarios. Muy bien, acá lo tenemos en forma más clara. La P es la Silvia, probabilidad. yo no sé si los chicos están viendo la pantalla, a mí se me quedó congelada en una anterior, pero no sé si Perdón, los perdón. demás están viendo eso o no. Está, por favor, avisen. A ver. Donde dice. Ve dónde está la fórmula de binomial y el ejemplo. ¿Ahí? ¿Ahí están viendo ahora? Hoy está un Yo poquito. no. Sí, se ve. No, no Perfecto. importa. A ver, Sergio, ahora cambio. Ahí hay una pregunta, Sí, Silvia, que puede aclarar con respecto al ejercicio, sí, al la ejemplo que le he vi. puesto antes del experimento. Dice Serena, si donde dice se cree, entre comillas se lo Sí, pone, que tiene una probabilidad del 70%, ¿no es que intentan confirmar si esa probabilidad es cierta? claro. Recuerden que nosotros estamos hablando en términos de probabilidad de que aparezca un determinado evento, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que nosotros estuvimos preguntando para que ustedes participen en el foro. Es decir, que no estamos trabajando con la población, sino que estamos trabajando con una muestra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé exactamente un evento? ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza, porque dice, donde dice se cree que tiene una probabilidad. No sé si se entendió la respuesta. Estamos hablando en términos de probabilidad de que se dé un evento. Inclusive cuando hagamos la interpretación del ejercicio, creo que puede aclarar esa pregunta. ¿Sí? Si algo dijimos hace mucho tiempo es que la estadística se maneja con algo que se llama incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuál puede ser el resultado cuando nosotros no estamos trabajando
con la totalidad de los individuos y solamente trabajamos con una parte de ellos. ¿Mm? Bien. Voy a aclarar, ¿se ve ahora en la pantalla? Se está viendo la distribución binomial con los parámetros, la definición de los parámetros. P es probabilidad de que ocurra el evento. Q es la probabilidad de que no ocurra el evento, y les recuerdo que lo calculábamos como 1 menos P. ¿Sí? Creo que hay una pregunta. A ver. ¿Por qué No, se... lo que dice Sí, Serena es porque nosotros siempre afirmamos en la interpretación. claro. Sí, pero afirmamos con la palabra probabilidad. La Ujú. probabilidad de que se dé un evento. ¿Sí? Bien. Y n, número total que se lleva a cabo el experimento. Entonces Pero, vamos... perdón, por las dudas, Silvia, si puedo aclarar un Sí, poquito más respecto a ese CREE, porque sí, cuando quedó nosotros claro. estudiamos la probabilidad, la estudiamos también como una definición en base a la experiencia. Recuerden que habíamos dicho una definición en función de lo que había ocurrido en el tiempo y en el espacio, es decir, acá seguramente quienes llevan adelante este experimento tendrán el registro de 500, 1000 niños a los cuales se les ha hecho realizar esa cantidad de ejercicios, y seguramente de esos 500 o 1000 niños debe haber el 70% de ellos debe haber mejorado sus hábitos alimentarios. Entonces, de ahí sale la probabilidad de que aplicar ese grupo, ese conjunto de ejercicios, digamos, puede mejorar en un 70% el hábito alimentario de un niño. Siempre es en términos de probabilidad que hablamos esto, y en ese caso es de frecuencia relativa de eventos que han sucedido antes. Entonces vienen un grupo nuevo de niños y uno le puede decir, sí, mirá, nosotros hemos realizado este experimento anteriormente y hemos tenido éxito en mejorar los hábitos alimentarios en un 70% de los casos. A eso también se refiere la palabrita cree, ¿no? Sí, es muy importante esto que se está charlando porque tiene una integración con lo que es la parte metodológica en cuanto a diseño. Para llegar a decir que existe el 70% de probabilidad de que ocurra algo, ¿sí? Es porque hubo un diseño exploratorio previo que permitió calcular ese 70%. Entonces, en base a ese estudio previo, yo voy a hacer mis cálculos con mis posibles pacientes cuando lleve adelante esta prueba o la aplicación de estos ejercicios para cambiar hábitos. ¿Sí? O sea, siempre dentro del proceso de investigación del cual está adentro esta estadística, ustedes tienen que tener información previa para poder después, y sobre todo en esto, poder hacer los cálculos de probabilidad. Vuelvo a repetir lo que dije recién, de mis 10 pacientes que acuden a mi consultorio y en base a ese estudio que me dice que el 70% adquirió los hábitos, ¿qué va a pasar con los 10, con los 5 que vienen a mi consultorio? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende mejor? No sé, Sergio. Sí, no hay respuestas en el chat a tu Ok. última pregunta, si se entiende, pero me parece que sí, que para mí me Ujú. parece que quedó más claro. Bien. En el caso del primer ejemplo, que era la aplicación de un fármaco, entonces acá ya directamente les aclaraba que si se administra un determinado fármaco a N pacientes, ese N indica el número de pruebas de cada experimento. Entonces cada paciente es una prueba. Y fíjense que dice que cada paciente es distinto a los demás, lo cual se cumple con la otra propiedad de independencia, donde dicen que los resultados son totalmente independientes. ¿Sí? Cada paciente va a responder de una manera independiente a la prueba. Entonces, el resultado de cada experimento es considerado dicotómico, esto ya lo vimos, ¿sí? Y en el caso del tratamiento farmacológico, que era el primer ejemplo, tenemos que el suceso A es que el paciente mejore y el suceso B que empeore o que no mejore. Entonces vamos a ver cómo vamos a calcular esta situación del tratamiento farmacológico. ¿Sí?
Entonces les recuerdo, un tratamiento farmacológico tiene un 70% de probabilidad de curar neumonías extrahospitalarias. Ese 70% es el valor de P, expresado acá en decimales, 0,7, ¿sí? A partir de ahí podemos calcular el valor de Q, que es lo contrario, es 1 menos 0,7, es decir, 0,30. Vamos a ver cómo calculamos la probabilidad de que se curen 10 pacientes o 15 pacientes. Vamos a tomar el primer caso. ¿Cuál es la probabilidad de que se curen 10 pacientes? Hay una cosa que quiero que quede claro, que la N, ¿sí?, es 20 pacientes, porque dijimos que es el número de experimentos. Silvia, una Sí. cosita que no quedó, me parece claro, porque hoy, Sí. cuando estábamos preguntando, sobre todo en el segundo enunciado, por el experimento, salió que en ese segundo enunciado la variable aleatoria era hábitos alimentarios. Nosotros no estábamos hablando de variable, por eso en ese momento no hicimos la corrección, ¿está? Sí. Pero, ¿cuál les parece a ustedes que sería la variable aleatoria en el ejercicio este del tratamiento farmacológico? Porque es importante para los cálculos que vienen ahora, justamente, ¿no? Sí. A ver qué les parece, chicos. ¿Cuál es la variable aleatoria acá? Representado con X. Mejor o no del paciente, dice Nicolás. Eso sería si en el caso de que nosotros hiciéramos una solita prueba. Que es lo que hablamos. Claro. O sea, No es que Nicolás, se curen, claro, no es que se curen de neumonías extrahospitalarias, no es curar neumonías. no, o sea, ¿cuál fue el primero que contestó? Nicolás fue. Nicolás, claro. Nicolás, no estás lejos, solo que no se trata de un solo paciente. No sé si se entiende. Yo ayudo con una pregunta. ¿Cuántos pacientes, hicimos un ejercicio, trabajamos, como les decía Silvia los otros días, el tema del número de niños de una familia? ¿Cuántos pacientes se pueden mejorar después de aplicar el tratamiento? ¿Cuántos pacientes se pueden mejorar? ¿Se sabe cuántos? No, el 70% no. 20 dice Serena. Miren, si se mejoran 20, yo les digo, son unos fenómenos, porque estamos aplicando un tratamiento que tiene el 70% de probabilidad de mejorar y se mejoran los 20. 14 tampoco. La mejor respuesta es la de Micaela Ortega. No se sabe. No se sabe. ¿Cuántos pueden mejorar? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de pacientes que pueden mejorar? Por algo no se sabe, porque fíjense que está la consigna